Vamos a la última presentación del módulo. Lucas va a hablar de la curva de lentes suturada esclera. Bueno. Hola, ¿qué tal? La idea de esto es presentar un poco los errores más comunes que hay cuando se comienza con el anclaje de lente de esclera. Un poco las desventajas que yo le fui encontrando a la técnica Yamane, algunas del Agarwal, y un poco la modificación que termino haciendo al final con el último video, que es un mix de las dos, un poco de Agarwal y de Yamane. Los errores más comunes es no comprobar previamente si las ápticas caben en el lumen de la aguja. Hay que ver qué tipo de lente es, hay que probar eso siempre antes de empezar, porque uno después cuando ya conoce la lente, las agujas que usa, no tiene ese inconveniente, pero las primeras veces hay que chequearlo. Otro error, mi primera Yamane, no utilicé mantenedor de cámara ni infusor y la verdad colapsaba mucho. Yo vi algunos videos que lo hacían con sustancia viscoelástica, mantenían, pero la verdad que complicó mucho la cirugía. Otro error es realizar la incisión alejado de hora 12, como normalmente hacemos en la catarata, que nos queda más cómodo. Y esto es un tip que me había tirado Gerardo, que es realizarlo bien en hora 12, inclusive tirando un poquito más hacia la izquierda, porque te facilita después enhebrar la segunda áptica. Esto es un error también que una vez me pasó, que es cuando inyectás la lente, yo normalmente recibo ya la primera áptica con la aguja. Y al comienzo yo le decía que el ayudante sostuviera la aguja y yo me encargaba yo inyectaba con la Tecnis de 3 piezas, que es a rosca. Entonces me encargaba con las 2 manos de inyectar la lente y el ayudante sostenía la aguja y a veces te lo mueves, la retira del ojo. Y después otro tip que me tiró Gerardo es manejar la aguja y el inyector con las 2 manos y pedirle al ayudante o al instrumentador que él lo vaya enroscando. Eso te facilita mucho más enhebrar la primera áptica. Después otro error es, a veces por miedo a que se salga, la primera áptica enhebrarla demasiado y eso lo que hace que rote más la lente y quede en una posición la segunda áptica contraria a donde va a recibir la segunda aguja. Entonces la idea es enhebrarla, ajustarla un poco, pero no demasiado. Y después algo bastante básico, pero bueno, que hay que evitar, es con el cauterizador tocar la áptica, ya que el material de la áptica se derrite y es como que se hace un hilo, una hilacha. O también dejar el botón muy pequeño, que eso puede hacer que pueda introducirse la áptica de vuelta adentro del ojo, o muy grande y no logra enterrarse bien en el túnel. Y después tenemos una extrusión. Bueno, la desventaja más grande que tiene la Yamane original, no la modificada, es el riesgo de la extrusión de la áptica y la dificultad de lograr el centrado, porque una vez que uno la derrite y entierra esa áptica, ya no hay muchas más posibilidades de volver a retirarla y derretir más si vemos que no quedó bien centrado. Y eso es una ventaja que después tiene la técnica de Agarwal. Y en caso de realizar una vitrectomía asociada a la Yamane, se realizan 2 entradas adicionales. En la Agarwal lo que veo como desventaja, que me ha pasado que las esclerotomías son de mayor tamaño y hay más riesgo de doblar la áptica al extraerla con la micropinza. Que eso con la Yamane, a recibir con aguja, no nos pasa. Requiere también 2 micropinzas y requiere más ayuda, ya que la segunda áptica, cuando uno la enhebra, necesita que el ayudante esté sosteniendo la primera que salió para que no vuelva a introducirse. Y bueno, y las ventajas que se encuentran con esta técnica que voy a presentar acá en el video es un poco la ventaja de las dos. La técnica es una Agarwal, pero utilizo las mismas esclerotomías para utilizar los trócares y hacer la vitrectomía. Y la ayuda inicial, que es lo que facilita todo, es recibir la primera áptica con la aguja, que eso es lo típico de la técnica de Yamane. Acá comienzo con la vitrectomía. Normalmente se puede hacer con trócares más chicos. Yo acá utilicé un 23G porque no tenía 25, pero se puede hacer con un 25 también. Le realizo la vitrectomía al resto que fue para atrás. Cargo la lente Tecnis de 3 piezas de Johnson & Johnson.
realizo la incisión, lo más cercano a la 12 posible. Colocación de sustancia viscoelástica. Y acá, esta es la variación que encontré más cómoda para realizar, que es recibir la aguja, la áptica con la aguja ya. A diferencia del agarwal original, que es con la micropinza, con las 2 micropinzas, la handshake technique. Esto ya facilita que al quedar enhebrada, libero las 2 manos para encargarme de la segunda áptica. Ajustamos un poco la primera áptica, no demasiado. Y acá la idea, bueno, es recibirlo con la aguja. En este caso, como usé un trocar 23G, aprovecho y ya lo realizo con la micropinza. Pero en caso de usar trocares más pequeños, se puede también recibir con la aguja, como en la Yamane. Acá, mientras se sostiene la segunda áptica, se puede ya retirar la aguja. Yo, por precaución, como era la primera vez que lo hacía de esta manera, hice que me sostuvieran la áptica para sacar la segunda, asegurarme que no se volviera a meter, pero no era necesario. Luego realizo el túnel escleral, que un tip que puede llegar a servir es realizarla al final. Porque a veces, si la realizás antes, después cuando la vas a buscar no la encontrás. Entonces, si lo haces en el momento, ya sabes dónde está y es más fácil enhebrar la áptica. Esto es lo que digo que es la ventaja con las Yamanes, que se logra mejor centrado porque si vemos que queda más tirante de un lado, podemos enhebrarla más de ese, aflojar del otro y logramos el centrado que queremos. Además de que quedan con mucho menos tilt, que por lo menos a mí, que con las Yamanes. Bueno, acá es como se carga el Veriplus, el adhesivo tisular. El Veriplus viene ya las 2 jeringas que se unen en una. Y al inyectar ya salen las 2 y se van mezclando. Y como decía, acá se va a ver en el ARM que prácticamente no tiene tilt la lente. El astigmatismo es puramente corneal. A ver si se puede pausar. ¿Ven? 3.25, que es casi lo que coincide con las K. Al enhebrar la áptica se logra que quede mucho más centrado y se tiltee menos que con las Yamanes. Bueno, eso es todo. Muy buena, Lucas. Vemos que tenés también muy buen manejo del segmento posterior. Y bueno, preguntar al auditorio es qué consideran si estas técnicas las podemos hacer quizás cirujanos que no usamos trócares habitualmente, que no estamos acostumbrados a la vitrectomía posterior. Sí, la verdad que el miedo a poner un trócar es eso, es un miedo, porque no consiste más que en, yo hago vitrectomía, entonces por ahí tengo menos miedo a eso, pero inicialmente es colocar el trócar y es mucho más seguro, es mucho más fácil de manejar que por una paracentesis o por la incisión, que no correspondería tampoco. Es mucho más sencillo y no tiene ninguna dificultad adicional. Quizás ya ir al segmento posterior requiere un poco más de curva, pero una vitrectomía anterior por par plana, yo creo que es un paso más de la FACO que habría que ya tener incorporado. Pepe, vos que haces esta técnica de agarwal, ¿qué opinás? Ahí está. Te sacan el micrófono. Habla. Una sola cosita. Es cierto, y se me escaparon varias haciendo, después que las tenés, cuando estás contento porque hiciste la maniobra para sacar la segunda asa, la segunda áptica se te escapó. Lo que hace Nacho Manciti, que me lo comentó y lo empecé a hacer y es muy fácil. Cortas un pedacito de silicón, lo pones en la aguja, en la 30G, enhebras todo eso antes de comenzar con la segunda. Lo enhebras a la áptica, corres el silicón y te queda como un tapón. Mira, hace lo que quieras que no vas a lograr que se te escape la áptica. Es lo único que les puedo contar como Bueno, Buena, Pepe.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas.